Bueno, buenas tardes. Acá les saluda Jorge Gemeto desde Uruguay. Soy parte de Wikimedistas de Uruguay. Eh, y bueno, en esta primera clase me acompaña Patricia Díaz, eh, también de Uruguay. Bueno, después ella se va a presentar, pero bueno, participan en distintas organizaciones sociales, todas relacionadas con el acceso al conocimiento y los derechos humanos en entornos digitales. Les voy a hablar 5 minutitos del sentido de este curso y de cómo vamos a trabajar a lo largo del curso. Bueno, primero, nada, el curso se llama Wikidata y Dominio Público. ¿Mm? Es un curso que se enmarca en un proyecto más amplio que se llama Fortaleciendo el Dominio Público Latinoamericano con Wikidata. Es un proyecto que llevamos adelante entre varios grupos y capítulos de Wikimedia de la región latinoamericana y que la motivación tuvo que ver con tratar de llenar lagunas de información, huecos de información sobre las obras y las personas autoras que están en dominio público en nuestros países y por lo tanto, llenando esos huecos de información también fortalecer proyectos de digitalización que requieren saber esto, ¿no? O sea, qué se puede digitalizar y qué no. También proyectos, no sé, para publicar obras que estén en dominio público, etcétera. Pero bueno, como muchos de ustedes ya saben, el saber cuándo una obra está en dominio público no es fácil, por muchas razones, pero entre otras cosas, porque los plazos de derecho de autor son muy largos, porque el derecho de autor además, es muy complejo, no es solamente me sé un plazo y listo, esto lo vamos a ver ahora con Patricia, sino que hay distintos plazos en distintos países, pero está Internet que es global, etcétera, ¿no? Y además, en nuestros países, sobre todo en América Latina, no tenemos en general, en casi ningún país, como algún lugar al que recurrir para oficial, ¿no? Donde nos diga, bueno, qué autores y autoras están en dominio público, qué obras entran este año en dominio público, etcétera. Entonces está poco sistematizada esa información. Entonces, bueno, desde estos grupos de América Latina, o sea, de varios países, en realidad para este proyecto nos juntamos desde Uruguay, Chile, México y Colombia, pero también hay otros capítulos de la región que también están trabajando en el tema. Una cosa que vimos es que Wikidata, que es uno de los proyectos Wikimedia, que es una base de datos libre y colaborativa, es un proyecto interesante para esto porque trabaja con datos estructurados y nos permite generar identificadores de las obras y de los autores y autoras, calcular cuando estas obras entran en dominio público, hacer distintos tipos de consultas que los datos estructurados o sea, permiten por sobre, por ejemplo, Wikipedia, que son artículos enciclopédicos. Entonces, bueno, vimos que eso era interesante y por eso decidimos cómo trabajar en distintos tipos de acciones, promoviendo algunas campañas de edición en Wikidata sobre estos temas del patrimonio cultural, o sea, creando ítems o mejorando ítems de autores y de obras, también haciendo formaciones locales en cada uno de los países y también, aparte, entre estas acciones, este curso. Este curso es un curso que está pensado para personas de América Latina, de toda América Latina, que son parte de capítulos Wikimedia o de alguna manera están relacionados con los capítulos Wikimedia o con Wikipedia de una manera un poco más general y que están interesados en trabajar estos temas de mejorar la información sobre el patrimonio cultural.
¿Mm? Eh, Así que bueno, el curso, ahora les cuento un poquito cómo está armado. Bueno, ustedes se inscribieron, ya seguramente leyeron el programa, pero solamente para que nos quede doblemente claro a todos y todas. Son 8 clases las que vamos a tener. A diferencia de otros cursos, no es que nos vamos a juntar todos los jueves, sino que hay fechas establecidas para los distintos módulos. Las 8 clases están divididas en 4 módulos. Hoy es la primera clase, pero por ejemplo la segunda clase es el 9 de octubre. Después hay clases los 4 jueves de noviembre y después va a haber 2 clases más últimas en marzo del año que viene. Todo, obviamente, cuando se acerque cada una de las clases, les vamos a estar enviando correos em, para recordarles, ¿no? Y también las clases van a quedar grabadas, vamos a generar una página con un repositorio con todos los materiales y las grabaciones de las clases. Pero ustedes en el link desde el cual se inscribieron a este curso, ahí tienen todo el programa detallado con las fechas y los temas. Los temas los paso bien rapidito. Hoy, con Patricia, vamos a trabajar sobre aspectos legales del dominio público. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, o sea, nos parece importante tener un manejo eh, más o menos fluido, de entender algunos términos que significan, eh, términos legales básicos que nos van a ayudar después a mejorar la información en Wikidata de una manera, o sea, sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Después en el segundo, este módulo va a ser de una clase con Patricia. Después también vamos a tener una clase, la del 9 de octubre, con Carla Toro de Wikimedia Chile, que va a explicar la ontología de Wikidata. Primero, bueno, ¿qué es una ontología? Y por qué es importante para entender cómo funciona Wikidata, cómo se estructuran los datos en Wikidata. Básicamente vamos a aprender eso, cómo se estructuran los datos en Wikidata, porque bueno, Wikidata es una base de datos estructurados y tenemos que conocer esa estructura para trabajar bien con ello. Después, en noviembre, vamos a tener un tercer módulo que va a ser diferente a los otros que eran de una clase, que va a ser de 4 módulos que va a consistir, o sea, en este módulo va a tratar sobre cómo generar consultas a Wikidata sobre temas de patrimonio cultural. Y la generación de consultas o sea, ¿por qué son 4 clases? Porque es un tema un poquito más técnico en el sentido se trabaja con un lenguaje de consultas que se llama Sparkle, y que no es un lenguaje de programación, o sea, no se asusten, es un lenguaje de consultas, pero que tiene una cierta complejidad. Nosotros lo vamos a ver como para personas que empiezan desde cero, o sea, no hacen falta conocimientos previos de este lenguaje, pero bueno, sí va a requerir eh, leer algunos materiales, hacer algunas tareas entre las clases entre las 4 clases de este módulo. Es un poquito exigente, pero ya les digo, no requiere conocimientos previos. Y después, el último módulo va a ser de 2 clases y va a tratar sobre algunas otras herramientas que nos permiten trabajar con catálogos y colecciones de instituciones de patrimonio en Wikidata. Ahí vamos a ver como varias herramientas bueno, que están listadas en el programa, después las pueden ir viendo si quieren, pero bueno, no hace falta que las mencione ahora. Bueno, eso para contarles un poquito cómo va a ser el curso. Y bueno, nada, eso. Ahora simplemente dejar que empiece la primera clase. Bueno, antes
preguntar si hay alguna duda sobre esto, sobre la parte logística. Pueden abrir el micrófono, o si no, pueden preguntar por el chat. Si se les ocurre alguna duda en algún momento, pregunten por el chat. Pero ya les digo, siempre van a ir recibiendo los correos con las actualizaciones, con qué es lo que está pasando en el curso, para si se perdieron una clase o algo, puedan retomar sin problemas. ¿Está? Acá me preguntan, es buena la pregunta, si vamos a tener tareas. Van a tener tareas en el tercer módulo, en el que les decía que va a ocurrir en noviembre. En este módulo con Patricia y en el de Carla, o sea, en el módulo 1, 2 y 4 no van a tener clases. En el 3 sí, porque requiere el aprendizaje de ese lenguaje de consulta, requiere, es como andar un poquito, como andar en bicicleta, ¿no? Entonces tienen que hacer algunos ejercicios para fijar algunos conceptos, ¿está? Bueno, entonces ahora sí, le paso la palabra a Patricia, que va a hablar sobre aspectos legales del dominio público. Todo tuyo, Pato. Dale, gracias Jorge. Bueno, les comento un poco mi perfil. Soy abogada, trabajo, es cierto, como dijo Jorge, que tengo muchos gorros. Estoy eligiendo en mi cabeza ahora qué gorro dar. Soy coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad de Datisoc, de Data Uruguay, y estamos colaborando con el proyecto de Wikidata y Dominio Público. De hecho, ahora van a ver algunas herramientas de clasificación, de transformar el lenguaje legal en datos, que a eso me dedico también, me encanta, esto de pasar las leyes y transformarlas y clasificarlas y tratar de que sean categorías útiles. Eh, y también formo parte coordino la Alianza Latinoamericana por el Acceso al Conocimiento, que quizá en algún momento se los nombre porque estamos eh, trabajando por el tema de excepciones y limitaciones al derecho de autor, junto con IFLA y en este momento también con la Asociación Iberoamericana de Bibliotecas Nacionales, para tratar de impulsar un tratado internacional o un instrumento internacional de excepciones y limitaciones para bibliotecas, museos y archivos. Ese es mi perfil. Ya sin más preámbulo, comparto la presentación y les comento un poco qué vamos a ver. Básicamente, conmigo van a ver la parte y esto ha sido un trabajo de sistematización, porque recuerden que las reglas de ingreso del dominio público son nacionales, no son de América Latina. Cada país tiene sus reglas. Pero eh, para el proyecto Wikidata y Dominio Público, y específicamente para una herramienta que se está construyendo, que se llama Paulina, en base a Wikidata, es una herramienta para facilitar las búsquedas de si un autor o si una obra está en dominio público. Hemos hecho análisis legal y eso es lo que les voy a mostrar básicamente. El recorrido es, bueno, un poco cuáles son las normas a nivel general, eh, eh, y algunas reglas que facilitan el entender, eh, iniciar la búsqueda, eh, y hacerse las preguntas correctas. Porque el problema al momento de tener, por ejemplo, una colección de fotografías o una colección de manuscritos que queremos digitalizar, es que no sabemos hacernos las preguntas. Bueno, de eso se trata esto, es hacernos las preguntas correctas y ir a buscar la información correcta. Vamos a ver temas de derecho internacional, la regla de preso más corto, que pocas personas la conocen, pero es muy útil al momento de querer, por ejemplo, digitalizar obras de otros países, y entender cuál es el plazo que tengo que aplicar. También algunas disposiciones especiales que hay en común en todas las leyes de América Latina que nos permiten saltearnos búsqueda, o sea, saber si, por ejemplo, que las obras fotográficas en Argentina tienen un plazo diferente, que es de 20 años a partir de que se tomó la fotografía. Esas cuestiones que no tienen que ver con la normativa general. Después vamos a ver algunos casos especiales, más que nada para Argentina y Uruguay,
que son el dominio público pagante, que es una atrocidad que tenemos en nuestra normativa, y algunas reglas de copy fraud. Copy fraud es este concepto de no respetar lo que implica el dominio público y cómo las instituciones culturales muchas veces se apropian del dominio público y las malas prácticas y cuáles son en realidad las buenas prácticas que deberíamos propiciar. De eso se trata básicamente esta sesión. Y vamos de una al tema de plazo de dominio público. Lo primero que quería comentarles es que los plazos no son antojadizos. Los países no pueden poner el plazo que quieran. Hay un acuerdo, varios. El principal, relacionado con derechos de autor, es el convenio de Berna, que pone un piso. ¿Cuáles son los mínimos? Ningún país debería tener un plazo menor de derechos de autor a toda la vida del autor, más 50 años, y ahí hablamos de tecnología, de terminología, perdón, post-mortem autoris, PMUA. Vayan recordando esos términos porque son términos que estamos utilizando en las categorías de datos. 50 años post-mortem es el mínimo que establece el convenio de Berna. Obviamente que las legislaciones nacionales pueden establecer plazos más extensos, y de hecho el 90% lo ha hecho. También el mismo convenio plantea plazos mínimos diferentes para algunos casos, como para las fotografías, que el plazo mínimo es de 25, y para las obras audiovisuales, que el plazo mínimo no tiene nada que ver con la muerte del autor, tiene que ver con cuándo se exhibió la obra o cuándo se creó. Si nunca se exhibió, hay que ir a buscar la fecha de cuándo se creó. Esos son los mínimos. No significa que los países ya hayan tomado estas reglas, insisto. Y los otros mínimos que tenemos que conocer tienen que ver con derechos conexos. Porque el Convenio de Roma establece los mínimos que primero les explico, porque no todos tienen por qué conocer qué es el derecho conexo. El derecho conexo no es el derecho de autor, es un derecho que va por encima, que se suma, que hay que estar atento, que es el derecho de los artistas. Imagínense, un autor compone un tema y otro le pone la letra, y ahí ya estamos en coautoría, son dos autores creando una obra musical, pero el que la interpreta puede ser un tercero, que no es el autor, ni el autor de la música, ni el autor de la letra. Ese tercero tiene derechos, solo derecho conexo. Y los derechos conexos no son solo de los intérpretes, también son de las productoras, más que nada de fonogramas, de discos, con respecto a sus fonogramas, y de los organismos de radiodifusión con respecto a las señales. Imagínense que y ahí les salgo toda la concatenación. Un autor escribe música, el otro escribe la letra. Esos son autores y tienen derechos de autor. Pero después viene el intérprete que hace una interpretación en una emisora de televisión. Tiene derecho el intérprete y tiene derecho la emisora, pero son derechos diferentes. En realidad es para cobrar, se cobran por separado. Y ahora, en cuanto estamos pensando en dominio público, comúnmente los derechos conexos no son problema para el dominio público, porque vencen antes que los derechos de autor, los derechos de intérprete, o vencen al mismo tiempo. Eso depende del país. Pero hay que entender que la interpretación de una obra que quizás ya esté en dominio público, por ejemplo, un autor que interpreta una obra de Beethoven, tiene derechos. Entonces, si nosotros tenemos una pista de audio que queremos digitalizar o que queremos subir a Internet, tenemos que pensar, atención, tenemos vencido el derecho de autor y tenemos, bien, es una obra de Beethoven, el derecho de autor está vencido, pero te acumula con otro derecho. El intérprete tiene derecho y hay que ver si este intérprete, cuándo ejecutó esa música, cuándo fue fijada y a quién le corresponde. A un organismo de radiodifusión, a un intérprete o a la productora que fijó el disco. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, por ejemplo, cuando estamos ante una obra que ya está en dominio público, pero cuya interpretación
está en dominio privado. El mínimo que los países tienen que poner, el mínimo es 20 años desde que se interpretó la obra, se publicó el disco o se emitió la señal. Vamos a ver que ese mínimo está totalmente sobrepasado en nuestras leyes y es mucho mayor, más de 20 años. Pero ya de a poquito, solo con los convenios internacionales que plantean los mínimos, podemos ir vislumbrando una complejidad. Porque cuando ustedes les preguntan cuándo entra una obra de derecho, una obra a dominio público en su país, ustedes tiran un número, dicen 70, 60, 75, depende del país, 100 años en México. Pero no es tan fácil. Hay que ver qué derechos hay involucrados, por ejemplo, y hay que ver muchas otras cosas más que vamos a ver ahora. Otra cosa que les propongo que también siempre lo tengan en mente, más que nada cuando quieren digitalizar una obra que no fue publicada en su país, es una regla que establece el convenio de Berna, que dice que el plazo de protección que va a regir es el del país. Bueno, en Uruguay tenemos 70 años y viene cualquier autor de otro país y va a estar protegido, va a tener los mismos derechos, salvo, hay una sola excepción, va a estar protegido, pero en el plazo, si en el país de origen donde se publicó la, la obra tienen menos años y mi país no dice nada al respecto, rige el convenio de Berna. Hemos revisado, encontré, y esto es un aviso para Jorge, encontré un país, Paraguay, que tiene, eh, que no aplica esta regla. Quiero revisar de vuelta la lista porque, eh, nada, o sea, por lo pronto sé que Paraguay se aplica el plazo de Paraguay a las obras de otros países, aunque sean con plazo menor. Y les voy a poner un ejemplo. En Bolivia el plazo es de 50 años. En Uruguay es de 70. Si yo quiero digitalizar una obra de un autor boliviano que murió hace 60 años, teóricamente yo no podría en mi país, porque el plazo de autor de mi país, Uruguay, es de 70. Pero si yo aplico esta regla de plazo más corto, podría hacerlo porque está en dominio público en el país donde se publicó la obra, porque el plazo de autor de Bolivia es de 50. Así funciona esta regla y el único país que no lo aplica, que yo sepa hasta ahora, es Paraguay. Bien. Otras cuestiones, no sé, Jorge, si están planteando preguntas, yo no estoy viendo porque tengo la pantalla así completa, así que si abrí micrófono nomás Ok, y al aire. por ahora no, pero eso, o sea, les animo a que si van surgiendo, ustedes las van dejando en el chat y yo se las voy transmitiendo a Patricia. Perfecto. Bien, como les decía, todos los países tienen un plazo general, o sea, que está comúnmente por fuera del mínimo. Solo hay dos países de América Latina, ahora los vamos a ver, que tienen el plazo mínimo, que es de 50 años de derechos de autor. Ningún país de América Latina tiene el plazo mínimo de 20 años de derecho conexo, todos tienen más. Pero hay un plazo general. La cuestión es que este plazo general, dentro de cada país, tiene un montón de excepciones. Y no solo eso, tiene sus complejidades. El ejemplo claro es México, es una monstruosidad de complejidades, porque tiene 4 plazos. No tiene un único plazo general. Porque cada vez que cambió su ley, no lo hizo de forma retroactiva. Entonces, hay 4 plazos. ¿Ah? Y eso lo vamos a ver también en la herramienta que les voy a dar. Está todo. Yo lo que hago ahora es nombrar ejemplos, pero está todo detallado. Depende del año en que eh, murió el autor, el plazo que le corre en México. No siempre se empieza a contar el plazo desde la muerte del autor. Vamos a ver un montón de excepciones en los que el plazo se empieza a contar en otro momento. Y a su vez,
Hay plazos que varían de acuerdo al tipo de obra. El ejemplo que les di es el de Argentina, por ejemplo, que tiene un plazo inclusive violatorio del convenio de Berna, que es de 20 años, porque el mínimo teóricamente debería ser 25, pero Argentina tiene un plazo para fotografías que es menor al mínimo acordado a nivel mundial. Eh, y bueno, entonces también hay plazos menores para otros tipos de obras, como hay países que tienen plazos menores para publicaciones periódicas, otros que tienen plazos menores para obras audiovisuales o para software. Entonces, es una complejidad que va aumentando. Pero las excepciones son lo que ustedes tienen que saber, o tienen que saber dónde ir a buscarlos, o preguntarse, ¿no aplicará una excepción a esta obra? ¿Por qué? Porque si estamos en el marco de proyectos de digitalización o de preservación del patrimonio cultural, es básico saberse las excepciones y los regímenes particulares que nos pueden salvar la vida, en colecciones enteras, además. Entonces, la idea general es que determinar si una obra en dominio público, está en dominio público es una tarea que no es sencilla. Lo vino diciendo Jorge desde el principio. No es simplemente saberse el año de vencimiento del derecho de autor en su país. Y ahora vamos a ver algunos casos. Primero les quiero comentar que hicimos un análisis en el marco del proyecto Paulina, que es una herramienta que van a estar viendo en la última parte del curso. Hicimos un análisis de las leyes de 19 países de América Latina y llegamos a algunas categorías para poder englobar y transformar en datos y decir, bueno, depende de qué tipo de obra, el plazo que le corre, o depende de qué eh, regla o de qué país. Entonces tenemos esta denominación por ejemplo, es un vocabulario esto que quiero que entiendan porque lo vamos a estar usando ahora en las próximas slides. PMA significa tantos años post-mortem. ¿Ah? Eso es una forma de contar el plazo. No sé, 70, 50, 70 años post-mortem autores. También tenemos la categoría PMUA, que es X años post-mortem ultime autores. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de obras colaborativas, en las que hay más de un autor, desde cuándo se empieza a contar el plazo. PMUA significa que se empieza a contar a partir de la muerte del último autor. Después tenemos el PP, que es en los casos en que el plazo se empieza a contar a partir de la publicación, y hay veces que es a partir de la edición, o a partir de que se creó la obra, o a partir de la divulgación. Y eso es una generalización que hemos hecho. Eso hay que acudir a la ley para entender el acto específico. Pero el PP significa que no es a partir de la muerte de nadie. Es a partir de un hecho que la ley marca, que puede ser la publicación, o para obras no publicadas, a veces se toma la creación de la obra, o para obras que no se publican, como las obras teatrales, o las no es que, sí, las obras teatrales se publican, pues son un género, pero cuando una representación teatral, ¿cuándo vence el derecho conexo de una representación teatral? Bueno, puede ser a partir del día que se representó y quedó filmada. ¿Ah? PP significa que empieza a correr el plazo a partir de un hecho que no sea la muerte del autor. Después también hay un solo caso, y lamentable en Uruguay, de derecho de autor perpetuo, que es nuestra ley dice que las obras cuya titularidad esté en el Estado, es el único caso, pero perpetuo significa eso. Obras de titularidad del Estado en Uruguay son de derecho de autor perpetuo. DP, en la categoría nuestra, significa que la obra desde que se publicó ya estaba en dominio público, y vamos a ver que hay casos de eso. PAG significa los países que tienen dominio público pagante, y atención porque eso afecta o genera inseguridad jurídica grande en proyectos de digitalización. Esto puede darse en Argentina y en Uruguay, porque en Uruguay y Argentina no existe dominio público gratuito. Los usos pagan también, los usos de dominio público. Y el pagante inactivo, vamos a ver que, por ejemplo, creo que era Paraguay, que existe dominio público pagante, pero está totalmente en desuso.
Hace décadas que no se reclama y no hay nadie supervisándolo, aunque en la norma esté. Y después la última categoría es dominio público libre, que hay algunos casos, vamos a estar viendo, por ejemplo, en los casos de obras anónimas y seudónimas, creo que era en México, que son de uso libre, dice. ¿Ah? En ese caso ponemos lib. ¿Ah? Y les quería mostrar un poco de qué estoy hablando con las categorías. Aquí tenemos esta planilla que se las vamos a estar dejando, que en realidad no tiene mucho sentido que se la estemos dejando porque forma parte de un estudio. Acá están todas las leyes hipervinculadas, el plazo general que rige para cada país y después diferentes categorías en los que suben o bajan los plazos, obras en titularidad del Estado, obras audiovisuales, obras fotográficas. Pero esto, en realidad no lo hicimos, no es algo que queramos divulgar como herramienta, sino que va a estar incluido aquí, en esta herramienta que van a estar viendo, que es de búsqueda de dominio público y que maneja esas categorías eh, dependiendo del autor y de la obra, y que mezcla los datos de Wikidata y utiliza esas categorías. Esto es simplemente anecdótico porque ahora nos vamos a centrar en los temas legales y lo van a estar viendo en el correr del curso esto. No sé, Jorge, si quieres Eh, agregar. Sí, no, que de todas maneras, después en al terminar la clase lo podemos enviar por las dudas, si alguien, como todavía no está implementado del todo, si alguien, por ejemplo, tiene alguna duda o de algún plazo de su país, ahí en esa Sí, planilla va a poder acceder. sí, y no solo está el plazo, sino que, miren, ejemplo, derechos conexos en Cuba. Está el artículo, no es que esté el plazo, está el enlace a la ley y está el artículo en el que nos basamos para decir este es el plazo. Está en comentarios. Ah, en Argentina, no sé, obras audiovisuales. Encuentran los artículos, que eso me parece muy útil porque no es confiar en nosotros, es confiar en lo que dice el artículo. ¿Ah? Sí, eso está buenísimo porque está todo referenciado y les puede ser súper útil para proyectos de digitalización. No sé, Patos, si no querés aprovechar 2 minutos para contar también, o sea, aunque no es el tema del curso, pero la otra base de datos que en la que vos trabajaste, porque también les puede llegar a servir para algún proyecto de digitalización, que es la de excepciones al derecho de autor, que está muy Bueno, relacionado con esta. ya que estamos Eh, hablando de base de datos, antes de seguir con lo legal, eh, también la idea podríamos compartirles esta base de datos, que es un mapa de flexibilidades al derecho de autor en América Latina, también los mismos 19 países en los que relevamos dominio público. Y, por ejemplo, si quieren saber el alcance del derecho de cita en diferentes países, pueden encontrarlo aquí con el artículo completo. El ejemplo de cita es, por ejemplo, todos los países tienen excepción de cita. Se puede citar, pero ¿por qué es acá insuficiente en algunos países y por qué es un derecho suficiente en otros? Y bueno, uno hace clic, por ejemplo, no sé, en Uruguay, va y mira el artículo y dice que no es reproducción ilícita las transcripciones hechas con propósito de comentario, crítica o polémica. Y habla solo de transcripciones, por lo que en Uruguay solo se puede citar texto y no se puede citar, no existe la cita audiovisual, por eso está en amarillo. Y hay otros ejemplos de la mayoría de los países que están amarillos porque solo se puede citar texto, pero en la base de datos van y encuentran el alcance del artículo. ¿Ah? Hacen clic en su país, Argentina, lo mismo, encuentran derecho de cita y así van a encontrar, estas son relacionadas con libertad de expresión, van a encontrar también excepciones para fines educativos. ¿En qué países es legal? Por ejemplo, no sé, en Nicaragua no existe ninguna excepción que habilite el uso de obras con fines educativos. En Uruguay existe, con fines de comunicación, ¿no? En Uruguay existe una, pero bien, nada, el tema es que
Acá, esta es quizá lo que más les interese a ustedes, bibliotecas y archivos, y podemos ir a, por ejemplo, preservación. ¿Qué países tienen excepciones que habilitan la digitalización con fines de preservación, por ejemplo? Uruguay no tiene. México sí tiene excepción para digitalización. Y aquí estamos hablando de dominio privado, no de dominio público. Son obras cuyo plazo todavía no expiró. Entonces, esta es una herramienta no para la digitalización del dominio público, sino para la digitalización de colecciones que estén en dominio privado. Ah, no sé si tienen alguna duda. Es simplemente mostrarles que existen, después pueden explorarla. Acá tiene un glosario que explica cada una de las excepciones que relevamos, si estaban o no estaban, excepciones para comunicación con fines educativos, excepciones de creación de selección de lecturas, excepciones para enseñanza en línea. Bibliotecas y archivos tiene su propia categoría, usos privados. Poblaciones desatendidas está todo lo que tiene que ver con el Tratado de Marrakech y la generación de distribución de ejemplares accesibles. Y relevamos, estas son las categorías que relevamos y en el mapa figuran los artículos de las categorías relevadas. ¿Ah? Quizás esto que contó Pato me parece que se puede articular bien de la siguiente manera, ¿no? O sea, primero, quizás cuando ustedes se enfrenten a alguna colección, lo primero que se pueden fijar es si la colección está o no en dominio público, determinar eso y si determinamos eso ya sabemos que estamos bien. Salvo Y que si tengamos no, dominio público salvo pagante. que tengamos dominio público pagante. Y si no está en dominio público, pueden ir a la otra base de datos, eh, que acá en el chat Jonathan compartió el enlace, y pueden chequear si en sus países tienen alguna excepción que por alguna razón les habilite. Por ejemplo, una que no tiene muchos países de nuestro continente, pero que es importante, sí, en los pocos que hay, es la de obras huérfanas, que son las obras que no se sabe en la fecha de muerte del autor, entonces es imposible determinar si está en dominio público o no, y algunos países tienen una excepción para esos casos, para que se puedan, por ejemplo, digitalizar las obras en esos casos. Pero bueno, está, Bien, sigamos. igual ahora vamos a ver que la categoría de obras huérfanas puede ser muy residual porque en la mayoría de nuestros países existen plazos especiales para obras anónimas y seudónimas, por ejemplo. Entonces, podríamos buscarle la vuelta para decir que una obra está en dominio público, aunque no sepamos la muerte, el día de la muerte del autor, y lo vamos a ver por qué. Ahora lo vamos a ir viendo. Estas son las categorías y ahora vamos a ver los plazos generales, o sea, cómo estamos en América Latina. Tenemos que el 60% de los países tienen un plazo de 70 años post-mortem autoris como plazo general. Tenemos Bolivia y Cuba, que son los países, canté mal hoy, no era Paraguay, era Bolivia y Cuba, que tiene 50 años, que es el mínimo requerido. Son los países que vienen quedando con el mínimo requerido por el convenio de Berna. Venezuela 60 y tenemos México que tiene 100 años, pero es a partir de obras publicadas, si no me equivoco, a partir, publicadas no, de autores que mueran a partir de 2003. Ajá. Eso igual está en la base. Hay los otros plazos, porque existen tres plazos más, el que está rigiendo ahora con los autores que se están muriendo ahora es el de 100 años, pero recuerden que México tiene tres plazos más todavía corriendo para autores que se murieron en los 90, por ejemplo, o en los 60 o en los 70. Y también hay algo en común, que es que comúnmente el ingreso a dominio público se da no el día de la muerte del autor pasado 70 años, sino el 1 de enero siguiente. ¿Ah? Luego, entonces es como que el 1 de enero entran en masa y al dominio público todos los autores que murieron, que se les venció el plazo el año anterior. Y por eso es que siempre digo lo mismo, los nerdos que nos dedicamos al acceso a la cultura o temas de digitalización,
Nos deseamos en vez de feliz año nuevo, feliz día del dominio público. Y además que también es un día estratégico para lanzar campañas de, bueno, hoy entra dominio público y ahí sacamos la lista, o podemos trabajar con la Biblioteca Nacional para sacar campañas en enero, aunque en el sur en enero nadie le va a dar bolilla a las campañas, sobre qué autores entran a dominio público el 1 de enero. Bien, pero el tema, y ahora vayamos a los derechos conexos. Recuerdan que eh, los derechos conexos teóricamente en un mínimo de 20 años a partir de que se interpretó la obra o se grabó el disco o se emitió un programa de TV, por ejemplo. Bueno, esa regla eh, es, en realidad no son 20 años. La regla general que aplica en Latinoamérica es que los derechos conexos tienen el mismo plazo. Recuerden que vimos este plazo de acá, 50, 60, 70, 75, 80 y 100. Bueno, los derechos conexos tienen el mismo plazo que los derechos de autor, solo que para el caso de los derechos conexos se empieza a contar desde que se publicó, se editó, se representó, ¿ah? O se emitió la señal. ¿Ah? Y acá les traigo ejemplos de cosas que están protegidas por derechos conexos, además de por derechos de autor. Interpretación de una obra musical, ya vimos que acumulaba derechos de autor con conexo. Televisación de un partido de fútbol. Solo tiene derecho conexo, no tiene derecho de autor, porque un partido no es una obra, pero sí está protegida por derecho conexo. La banda sonora de una película está incorporada en una obra audiovisual, pero a su vez está protegida por derecho conexo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, digitalizar una obra audiovisual, tengo que ir al régimen de mi país y analizar si es necesario, además de pedir, de ver si está en dominio público la obra, ver si está en dominio público también los derechos conexos, que comúnmente coinciden, porque en realidad vencen antes, porque no se empiezan a contar a partir de la muerte de los autores, se empiezan a contar a partir de la muerte perdón, del plazo que se interpretó o que se emitió la señal. El tema también pasa es que tenemos que reconocer que hay obras que se interpretan, que están ya en dominio público, y que esas interpretaciones, aunque las obras estén en dominio público, pasan a tener solo derecho conexo. Como les comenté, es la emisión en una programa de televisión, por un canal de televisión, de una película que está en dominio público. Pero esa emisión, no es que podemos retransmitir o copiar esa película, porque la transmisión está prohibido, copiarla porque tiene derecho conexo, hay que pedir autorización. ¿Ah? Y empiezan a montarse un derecho arriba de otro. Más que nada en lo que tiene que ver con emisiones de radio, emisiones de televisión. Todo lo que ellos emiten y está en dominio público pasa a tener derecho conexo. Entonces tenemos que tener cuidado si vamos a hacer una copia. Si tenemos una copia de un programa de radio y decimos, quiero sacar de este programa de radio la música de fondo que está en dominio público, bueno, atención porque puede tener derecho conexo. ¿Ah? Lo mismo con el tema de cuando hay un intérprete, un músico interpreta una obra de un autor que falleció hace 200 años. Bueno, no tiene derecho de autor, pero sí va a tener derecho conexo. La regla es que el plazo es el mismo que el plazo de derecho de autor, solo que empieza a correr a partir de la muerte de nadie, de que se fijó la obra o que se emitió o se publicó la interpretación. Salvo excepciones, y acá las excepciones las aclaro, eh, que en Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana tienen el mismo plazo que el derecho de autor hasta la muerte del intérprete. Son casos raros. Cuba directamente no prevé derechos para radiodifusoras, no existe, por suerte.
todo lo que sea radiodifusión, no tiene derecho conexo, solo está protegido por derecho de autor y nada más. Así es que, por ejemplo, la televisación de un partido de fútbol no estaría protegida en lo absoluto por las leyes cubanas, porque no es una obra, no tiene derecho de autor de fondo. En México les otorgan un plazo menor que el derecho de autor. Es el caso, tiene 100 años el derecho de autor, pero eh, los derechos conexos son 75 años post publicación o post emisión. Ahora hay otras cosas que son curiosidades que me parecen que son centrales, porque cuando estamos trabajando, por ejemplo, en un archivo o queremos trabajar con un archivo del gobierno, en la que nosotros en Uruguay tenemos, por ejemplo, un archivo que se llama el Archivo de la Imagen y la Palabra, que tiene toda la producción audiovisual y sonora del gobierno. Bueno, son obras eh, en el que eh, es el gobierno el titular, es una persona jurídica. Bueno, en Uruguay tenemos el problema de que es perpetuo el derecho de autor del gobierno, pero piensen en estos otros países que plantean que, por ejemplo, Costa Rica y México plantean que los plazos de las obras que tienen titularidad del gobierno se cuentan a partir de la publicación. En Costa Rica son plazos re cortos y son a partir de la publicación. Y en Argentina, Ecuador, El Salvador y Colombia, cualquier obra de cualquier persona jurídica, ya sea pública o privada, se cuenta, tiene un plazo menor en Argentina y se cuenta a partir de la publicación o de la creación de la obra. Eh, y, y además, eh, en Ecuador, Salvador y Colombia también tiene el mismo plazo base, pero se cuenta no a partir de la muerte de nadie, sino a partir de la publicación. Y estos ejemplos claros son todo lo que tiene que ver con páginas web del gobierno, los informes que emite el gobierno, no sé, informe de la calidad del agua, informe, no sé, todo lo que emiten los ministerios públicos, todo eso es algo que se puede, y si trabajamos en archivos públicos tenemos que tomar en cuenta que no hay que pedirle permiso a nadie, aunque ya están en dominio público, a partir de estos plazos, ¿no? Eh, Producciones audiovisuales cuyo titular sea una productora. En Argentina, Ecuador, El Salvador y Colombia se cuentan y no a partir de que se muere nadie del audiovisual, en realidad porque es muy difícil. Los audiovisuales son obras eh, en el que participan muchas personas. Imagínense que si hay que esperar a que se mueran todos para contar los plazos, pero la cuestión es que en este caso el centro es que son en estos países las personas jurídicas, cuando no hay nombre de una persona, sino que la obra está a nombre de una persona jurídica, tiene plazos especiales y hay que saberlo. Y ahora viene el gran problema, que es las obras creadas por varias personas que trabajan juntas o bajo una inspiración común. Hay una regla y esta va para todos los países. El plazo no se cuenta a partir de la muerte del primer autor, sino del último autor. Eso para todos. Ajá. Y estas sí son las grandes obras problemáticas. Piensen en una composición hecha música hecha por 10 autores. Hay que esperar y hacer la persecución de entender si todos se murieron, si alguno sigue vivo. Y no solo eso, hay que ver todos los herederos de todos, porque empieza a correr el plazo después de la muerte del último autor, pero hay herederos de todos los otros 10, y a esos hay que pedirles permiso a todos. Es una locura. Las Pato, obras, esto me hace acordar un ejemplo que me parece que les puede resultar útil, que es algo que nos está ocurriendo en este momento. Estamos trabajando en Uruguay para armar con nuestra compañera Karina Patrón, en armar una lista de autores cuyas obras van a entrar en dominio público el año que viene, en 2026. Y encontramos varios autores de tangos, pero lo que ocurre con los tangos, por lo general, eh,
es lo que está contando Patricia, que la autoría es en colaboración. Casi siempre hay el autor de la letra y el autor de la música como mínimo. A veces hay varios autores de la letra, a veces son más de dos. Entonces, cuando nosotros quisimos empezar a decir, bueno, podemos digitalizar o sea, poder subir los tangos de esa persona, aparte de la interpretación, ¿no? Que sería otro tema, pero no nos podíamos fijar solo en la fecha de muerte de estos autores que entran este año, sino que paradójicamente, si bien el autor entra en dominio público este año, es probable que igual en muchos casos no podamos digitalizar algunos de sus tangos, ¿no? Muy bien. Bueno, pero hay una buena noticia, porque algunas obras hechas en las que participan muchas personas no se consideran colaborativas a nivel Latinoamérica, y acá vamos a ver que hay que diferenciar la obra colaborativa de la colectiva. Para entender la diferencia, tienen que, primero que ver quién es el que está dirigiendo. O sea, cuando los autores se ponen de acuerdo entre ellos para crear una obra y no hay la figura del editor, que es el que los mandonea, dice, te contrato a vos para hacer esto, te contrato a vos, y hacemos un productor o un editor que sea el que financie, elija quién escribe, que coordine la obra y además que la edite y la divulgue en su nombre. Eh, Cuando no hay un editor que haga todo eso, la obra es colaborativa. Pero cuando hay un editor y cuando es una persona física o jurídica la que está encargándose de financiar, coordinar y elegir a quién contribuye en su obra, esa obra se llama colectiva. Y la regla general en América Latina es que el plazo se empieza a contar a partir de la publicación. Entonces van a encontrar que las revistas académicas, los medios de prensa, las producciones audiovisuales cuyo titular es una productora, o las publicaciones institucionales, en general, no hay que ver quién escribió ni buscarle. Imagínense en un medio de prensa, un periódico, tener que buscar el nombre de todos los autores de las fotografías, de todos los autores de los artículos, el nombre de los que hicieron la viñeta cómica, el nombre del que hizo las publicidades. No, no se puede. ¿Ah? Entonces las leyes lo solucionan diciendo, bueno, en el caso, por ejemplo, de los medios de prensa, el día que se publica es el día que empieza a contarse el plazo. Y esto es central para proyectos de digitalización de medios de publicaciones periódicas. No hay que pensar en la muerte de nadie, solo hay que entender qué día se publicó. Y atención, hay países en los que esto no sucede, no tienen este régimen. Argentina, Brasil y México no diferencian las obras colectivas de las colaborativas. Por lo que teóricamente la regla sería eso de salir a buscar a todos los que participaron. Pero recuerden que en Argentina, por ejemplo, las obras institucionales tienen un plazo más corto, las obras de personas jurídicas. Eh, Esto que vimos acá al principio. En Argentina, entonces ya un medio de prensa cae acá. En México empieza a contar 100 años a partir de la publicación solo de entidades municipales. México es el peor país para digitalizar y dominio público, porque es una locura entender cuándo una obra cae en dominio público. Es realmente, no quiero estar, pero por suerte tienen excepciones al derecho de autor con fines de digitalización. La cuestión es que esas excepciones para obras que no están en dominio público, o sea, no las habilitan a publicar en la web, por ejemplo. Entonces tendrían que digitalizar para guardar todo en un archivo y en una PC. No pueden publicar en la web. Pero si quieren publicar en la web, tienen que hacer todo este trabajo de entender, no sé, en un medio de prensa, si el medio de prensa ya no existe y no hay a quien pedirle permiso, bueno, ver
si está o no está, y ahí se transforma en obra huérfana. Y ahí ese es el tema. En México, ahora no recuerdo si tienen, deberían tener excepciones de obra huérfana porque si no están en un problema enorme. Pero Argentina y Brasil lo sacan por otro lado, lo sacan por obra institucional o lo sacan por... eh, van a ver que tienen otras categorías que también quizá pueden facilitar. Pero para mí la categoría obra colectiva es central para entender desde cuándo contar el plazo y acortar los plazos y bajar la complejidad de la investigación que hay que hacer. Otra gran pique que les voy a pasar es, la regla general es que cuando las publicaciones, en todos los países relevados, es que cuando, salvo algunas excepciones que ahora vamos a ver, pero que la regla general es que cuando una obra es anónima o seudónima, o sea, que el autor circula una obra sin que el autor haya colocado su nombre o se sepa su nombre, esto pasa mucho en obra fotográfica, por ejemplo, circula la fotografía y salvo que sea muy conocido o que haya una fuente, un catálogo en el que podamos ir a buscar, si no está en el registro de derechos de autor en nuestro país, que en realidad las fotografías comúnmente no están en los registros de derechos de autor porque no están preparados para eso, no sabemos, son obras anónimas. Bueno, cuando las obras son anónimas, eh, hay, hay un plazo el plazo se empieza a contar a partir de la publicación. Entonces, si la encuentro en una publicación y es de los años, se salió una obra en una publicación en los años 50 o en los años 40, ya sabemos que esa fotografía probablemente esté en dominio público. ¿Ah? Y la obra seudónima es aquella que el autor publica bajo un nombre ficticio y no sabemos quién es. Atención, todas las leyes dicen que si hay un titular, una editorial que tiene el derecho de autor, por ejemplo, el autor no quiso revelar su nombre, pero firmó un contrato con una editorial y está ejerciendo los derechos de autor, o el autor publica siempre pues, la obra seudónima con un nombre ficticio, pero siempre con una editorial que es el que... Bueno, si existe esa editorial que ejerce los derechos, eh, nada, ya no sería obra anónima y seudónima. Pero recuerden, si es una editorial la que ejerce los derechos, se transforma en obra colectiva. Así que corre la misma regla. Empieza a correr el plazo a partir de la publicación. Salvo en México, México, hermoso México, pobre México, que las obras anónimas y seudónimas son de libre uso, perdón, ahí es algo bueno, es Argentina la que prevé lo malo, perdón. Eh, no, ni eso, ay, me estoy equivocando, perdonen. Argentina prevé algo bueno, que es un plazo menor para este tipo de obras. México lo que dice es que son de libre uso, hasta que aparezca alguien que reclame. Entonces, ahí habría que cesar el uso. Si no existe ningún reclamo, se pueden usar. Si existe alguien que dice, no, yo soy el autor de esa fotografía, es a partir de que hace saber, es el que hay que darla de baja. Pero lo bueno es que está cubriendo el uso o la digitalización y la publicación de obras que no se sabe de quién son hasta que alguien reclame. O sea, no estamos infringiendo ninguna ley. Y además no hay que salir a averiguar, que es lo principal. El tema de los costos de transacción. Ustedes piensen que esto nos ahorra horas y horas de búsqueda, de saber quién fue el autor, de saber si murió, de saber si tiene herederos. No, son anónimas o pseudónimas, bueno, se pueden digitalizar hasta que alguien reclame y publicar hasta que alguien reclame y las demos de baja. Y ahora, o sea, estos son algunos de los casos que están en la planilla. Hay otro montón de casos. Hay plazos súper particulares para obras audiovisuales o obras de medio de prensa, obras de software. Cada país tiene sus particularidades. Los que pudimos agrupar en reglas generales son estos, con reglas generales con excepciones. Pero después hay que ir a la planilla o hay que ir a la herramienta esta Paulina y fijarse y buscar el autor y fijarse eh, las categorías. ¿Ah? Otra cuestión importante es que tenemos en 4 países de Latinoamérica lo que se llama el dominio público pagante.
¿Qué significa que el dominio público pagante? Que aunque la obra entre en dominio público, hay que efectuar pagos o al Estado o a las gestoras colectivas por los usos, en este caso la digitalización y publicación, por ejemplo, de obras en dominio público. ¿Qué está pasando con esto? Primero que tenemos 4 países, pero en Bolivia y en Paraguay hace décadas que no existe ningún tipo de organismo que esté atrás buscando o controlando o cobrando. No hay nadie encargado de cobrar. Por lo tanto, está inactivo. Pero en Uruguay y Argentina sí hay organismos encargados de cobrar. De hecho, por ejemplo, en Uruguay, el organismo encargado de cobrar son las gestoras colectivas, porque nuestro Estado delegó en las gestoras colectivas el cobrar por el uso de obras que ya están en dominio público. ¿Y qué hacen las gestoras colectivas? Cobran todo, cualquier uso de cualquier obra, y luego lo que es dominio público pagante se lo dan al Estado para los fondos de financiación de, el COFONTE, FONAM, fondos de financiación de actividades relacionadas con nuevas creaciones. La cuestión es que hoy las bibliotecas, archivos y proyectos de digitalización no están pagando esto, están haciéndose los sonsos. Veremos qué pasa, pero el riesgo de reclamo está, y está fuerte. Hubo un caso, por ejemplo, en Uruguay, en el SODRE, que es eh, un organismo del Estado que se encarga de la difusión de la cultura, en este caso, por ejemplo, de obras de ballet, de teatro, obras teatrales que están en dominio público, obras de Shakespeare, por ejemplo. El SODRE las pone, tiene una compañía teatral que las pone y las eh, emite, por ejemplo, en el Teatro Solís, representan obras que están en dominio público. Y el SODRE decía que no quería pagar, pero a GADU le hizo un reclamo, a GADU es una gestora colectiva y lo está haciendo pagar. Es un organismo del Estado que le paga a GADU, la gestora colectiva, a GADU se queda con el 20 y pico por ciento y después se lo devuelve al Estado. O sea, la plata sale del Estado, entra a GADU, le sacan una parte y vuelve al Estado. Es una locura el dominio público pagante, al menos en Uruguay. No tengo bien claro cómo funciona en Argentina, pero tengo claro que sí hay un organismo que está recolectando. No sé, Jorge, ¿vos tenés algún antecedente de cómo funciona el dominio público pagante en Argentina? Lo que sé es que no se cobra, o sea, que se cobra para usos con fines de lucro, para usos sin fines de lucro no lo cobran. En cambio, en Uruguay no está distinguido eso. Entonces, claro, tenemos un problema de inseguridad jurídica porque en general Agadu sale a cobrar, o sea, por ejemplo, si hay una obra teatral de una obra en dominio público en un teatro, Agadu lo cobra. Claro. Pero por suerte, hasta el momento, no ha estado cobrando en proyectos sin fines de lucro en Internet. O sea, el proyecto de digitalización en Internet no hay antecedentes, hasta el momento no conocemos de que hayan tenido que pagar. O sea que Sí. no está pagando, pero es medio, o sea, No, lo que queremos, sí, no, dale, ir dale. a hacer la consulta de ¿corresponde pagar esto? Al Consejo de Derechos de Autor del Ministerio nuestro en Uruguay, es regalarse mal. ¿Por qué? Porque yo sé que la respuesta es sí. Siempre van a contestar que sí hay que pagar. De hecho, me consta que hay personas que quieren utilizar obras en dominio público uruguayas en otros países y han preguntado si hay que pagar algo y ellos le dicen que si es en Uruguay, eh, sí deberían pagar. O sea, nunca dicen que no. Entonces, es mejor Sí. no hacer la pregunta. Tal cual, sí. Mira, acá están surgiendo algunas preguntas. Por un lado, Rosario hace una pregunta específica sobre el caso de México.
sobre la distinción entre obra colectiva y en colaboración. Eh, es una, ella vio en un artículo que según ella puede llegar a estar esa distinción, pero bueno, después quizás, no sé Compartilo si... porque en la ley no está, Sí, de hecho pusimos el artículo, está bueno que habla sobre ok. obras de Lo colaboración, puse no ahí, existe. está en la página 2 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Ahí está la diferencia, lo acabo de poner en el enlace, pero a lo mejor yo no Excelente. entendí bien, entonces si me lo explicas, te lo No, agradeceré. me encanta porque es fácil, vamos a México, derechos conexos. En el chat puse el enlace a la Ley Federal de Derechos de Autor más actualizada para México y en la página 2 de la Acá ley lo, dice, dice que y es la que pues se pone ahí como la actualizada, y en la página 2 dice que según su origen, según los creadores que intervienen, dice, son individuales, los que han sido creadas por una sola persona, de colaboración, las que han sido creadas por varios autores, y las colectivas, las creadas por iniciativa, bla, bla, bla. Entonces, por eso no entiendo, igual y yo no estoy entendiendo bien, pero ahí dice eso y no sé, está en el enlace que acabo de enviar. Es la ley que bien, está aprobada hasta 2020. en México, Sí, te la la acabo de tipificación. enviar por el chat. Sí, sí, Ujú. mirá lo que estoy, le- yo no me recuerdo de memoria el análisis que hicimos de los 19 países son como 600, 700 categorías. Lo que tengo acá anotado es, atención, como no existe un régimen específico, estas se regirían por artículo 29, obras entre varios autores. Entonces, lo que voy a hacer es revisar, porque quizá lo que estamos usando no es en la base, nosotros usamos como base la del 2020, que es la que México reportó a la OMPI. Nosotros utilizamos las leyes que los países reportan. Quizá hay alguna diferencia o alguna nueva actualización y no lo estamos tomando en cuenta porque no fue reportada a OMPI o porque no la leímos bien, pero nos viene genial esto que compartan y que nos ayuden a mejorar la base. Ah, Sí, esto ya ha pasado, o sea por ejemplo, a veces hay o hay algún cambio nuevo o hay años, o sea, porque a veces uno se hace un análisis y uno en general cuando analiza una ley va a, como a algunos apartados que en casi todas las leyes es donde se trata ese tema, pero en algunas leyes aparece, qué sé yo, no sé, decir algo, un ejemplo, como en este caso, no sé, ahora en colaboración aparece en una parte que nada que ver, que en la mayoría de las leyes, entonces a veces en esa lectura eh, o hay distintas formas de interpretarlo, o hay evidentemente algo como un hallazgo que alguien nos encuentra y nos reporta y nosotros corregimos. bien, Ah, ya que estamos, gracias y voy a revisar lo de sí, las y obras. después hay otra pregunta Quería, que es muy buena, que tiene que ver con el dominio público pagante y Wikipedia, ¿no? O sea, ¿qué pasa por ejemplo, Uruguay le cobra a Wikipedia o a Wikimedia Commons, que es el repositorio de es que imágenes? La por respuesta es que eso, no por ahora, pero no, está. pero podrían, no, pero podrían. El tema es la capacidad de cobrar, ellos no están, en la gestora colectiva no están teniendo capacidad de perseguir en Internet, nada. No están Sí. cobrando nada de uso de dominio público pagante en Internet. Y, ¿Podrían? Sí, sí. podrían. Y si vos les preguntás, ¿tengo que pagar por esto? Específicamente por digitalizar esto, la respuesta va a ser sí, pagame. O sea, el tema es, por eso yo hablo de no tenemos que ir a regalarnos. Si no, no lo están persiguiendo activamente, ni lo están, el tema que tenemos en Uruguay es que, y en Argentina, es que está la incertidumbre jurídica. Ajá. Les quería mostrar a la gente de México, aquí tenemos en el tema de plazo general, está descrito los 4 plazos. Eh, Antes del 82, entre el 82 y el 97, entre el 97 y el 2003. Entonces, en vez de ponerlos, pusimos el 100 años, el último, pero en nota, me parece que les puede resultar útil saber que hay un listado con una nota que tiene todos los periodos detallados.
Bien. Igual, obras colectivas, no. Vamos a dominio público pagante. ¿Alguna otra duda por ahí, Jorge? No, acá Julián cuenta que en Argentina el dominio público pagante va a un fondo que se llama Fondo Nacional de las Artes, que es Claro, yo lo similar hago al a los... Sí, es Cofonte muy o el tal Fonav. cual, tal cual. Y bueno, no, y remarco nuevamente que en Argentina es para los usos con fines de lucro, de manera que la mayoría de los usos que ustedes hagan Van a estar no bien. van a estar bien, no va a haber problema. Bien. Bueno, nada, en realidad lo que les mostré ahora son todas estas particularidades que hay que... Era simplemente anecdótico porque lo que tienen que hacer básicamente es entender cuándo tienen que estar atentos, con determinados tipos de obras o con obras colectivas, etcétera. Y eso hay que tenerlo en mente porque hay veces, a nosotros nos pasó, por ejemplo, en un proyecto de digitalización del Parlamento de prensa, que se apuraron a ir a pedir convenio con un medio de prensa que, para hacer una digitalización y no tenían que apurarse, porque ellos no se habían dado cuenta de que ya estaba en todo lo que ellos querían digitalizar, ya estaba en dominio público. Todo lo que es 70, fue publicado 70 años para atrás en nuestro país, de medio de prensa, ya está en dominio público. Pero como el medio de prensa todavía existía, ellos pensaban, no sé, no se mueren los medios de prensa, que había que ver si los autores estaban muertos, no tenían muy claro y se apuraron a ir a pedir autorización. Cuando todo lo que fuera del 1955 para atrás, que era la gran parte de lo que ellos querían digitalizar, porque además esa autorización vino con condiciones. Ellos querían digitalizar todo lo que estaba con problemas de preservación, o sea, lo más viejo. Entonces, pero cuando firmaron el convenio les dijeron, no, no queremos que arranque por lo más viejo, queremos que arranque por el 2000. Y arrancaron por el 2000 y no digitalizaron, gastaron la poca plata que tenían para digitalizar, haciéndole el archivo privado a un medio de prensa, porque no nos dejan tampoco publicarlo en la web. Sin embargo, si hubieran pensado, sabido exactamente que, por ejemplo, si fuera ahora ese proyecto de 1955 para atrás, podían digitalizar, se hubieran puesto a digitalizar sin siquiera avisarle al medio de prensa. Y hubieran podido gastar la plata en lo que ellos querían. ¿Se entiende esto de estar atento al momento de ver a partir de cuándo corre el plazo? Ahora la idea es ver un poco esto de copy fraud, que es, eh, en realidad se habla de copy fraud, es una categoría inventada por Jason Mazzone, que me parece que está muy bueno, es un artículo que lo estamos, acá está hipervinculado, que describe algunas prácticas de las instituciones culturales que están mal y que no deberían hacerse. Eh, por ejemplo, reclamar la propiedad de los derechos de autor de materiales en dominio público, eh, o reclamar derechos de autor porque soy dueño del objeto. ¿Ah? Piensen, por ejemplo, que los museos, los archivos, son dueños de obras únicas, muchas veces, de esculturas o de manuscritos únicos. Entonces, el hecho de decir esto, una cosa es ser propietario del objeto y otra cosa es ser propietario de los derechos de autor. Entonces, si alguien le había hecho una copia a un manuscrito antes de que llegara al archivo, por ejemplo, y la publica esa copia en la web, el archivo no puede demandarlo por violación de derechos de autor de un manuscrito en dominio público, porque él sea dueño del objeto. No puede. ¿Ah? Si antes de llegar al archivo, porque los archivos comúnmente no dejan, hay veces hay muchos archivos que no dejan que se hagan copias porque por temas de conservación, quieren hacerlo en un ambiente controlado. Eso se entiende. Pero ha existido casos de, más que nada, museos
reclamando derechos de autor sobre, o que no se publiquen fotos, fotografías, etcétera, de obras que están en su acervo y Bueno, no tiene ningún Pato, derecho. y un caso que varios aquí deben conocer es el caso de la Biblioteca Nacional de España, que tiene muchísimas obras digitalizadas, pero con una marca de agua que dice derecho, a veces de obras de hace 400 años y con marca de agua, con la C de copyright La de la biblioteca. Biblioteca Nacional, ¿no? O sea que, por supuesto, esa marca de agua no es válida, o sea, solamente por una marca de agua no te da derechos, como está contando Patricia. Entonces, es importante saber esto que les está contando Patricia para no caer en la trampa del No, copyfraud, y no ¿no? solo eso, por desconocimiento, hay muchos proyectos de digitalización de archivos o de bibliotecas que les ponen Creative Commons. Es- También es totalmente erróneo, porque lo que corresponde es ponerle un aviso de dominio público. ¿Ah? Pero está, eso yo creo que es totalmente erróneo por ignorancia quizá o por falta de conocimiento de derecho de autor, porque la intención es que se reúse, pero no podés licenciar una obra que no es tuya, que no la creaste vos, y además que está en dominio público, no aplica. O también, acá vamos a ver un ejemplo, este es un ejemplo del Museo británico, en el que dice, no fotografiar este objeto está sujeto a- a derechos de autor, y es un jarrón del siglo II. Es muy loco. ¿Ah? Entonces, pero sí hay que entender qué es lo que sí pueden hacer las instituciones culturales, que es, bueno, cobrar servicios o por el préstamo de las obras o por reproducción de obras, pero ¿por qué? Porque tienen gastos. O sea, tratar de cobrar sus servicios no es algo que tenga que ver con el derecho de autor. Y también pueden prohibir el acceso a obras por razones de conservación, sin lugar a dudas. ¿Ah? Pero lo que no pueden hacer es esto de hacer reclamos por usos de obras en dominio público basándose en derechos de autor, colocar ese tipo de anuncios que está ahí en el jarrón, no saques fotos porque está por derecho de autor, no saques fotos porque con flash, porque el flash le hace mal a la pintura. Explícamelo, ¿no? O sea, si hay un no sacar fotos, tiene que haber una explicación que tenga que ver con conservación, por ejemplo. Y por último, y esto sí es, en algunas cosas puede llegar a ser borderline, colocar avisos de derecho de autor sobre obras restauradas. A ver, el concepto de restauración no debe jamás implicar, porque si no, no estás restaurando, no debe implicar modificación, porque si no, no estás restaurando, estás haciendo una obra derivada, arruinando una obra original. Pero más allá de eso, hay ciertos casos, por ejemplo, la digitalización de películas, cuando la película es en blanco y negro y se pasa a color y se hace de forma manual. Hay casos borderline que podemos admitir, pero en realidad ya no es la obra original esa, la obra a color, por ejemplo, o la obra que fue modificada y ni siquiera es una restauración, porque es una obra modificada. Bueno, eso sí podría tener derecho de autor de la persona que hizo, por ejemplo, todas las filmaciones de la Primera Guerra Mundial, las pasó a color, por ejemplo. Pato, acá en el chat se picó, como decimos acá. O A sea, ver, parece que este tema. No, se picó bien. Parece que este tema como levanta la indignación de los participantes. No, acá, por ejemplo, Julián dice, bueno, estas prácticas además van contra los principios de Open GLAM, sí, o sea, claro. y Tal todas las cual. declaraciones de UNESCO sobre patrimonio. Tal cual. Después acá Luis cuenta un caso de un archivo histórico de su ciudad que publica fotos en las redes, algunas que están en dominio público y otras obras huérfanas,
con marca de agua y cuando le ha dicho a alguien algo, se indignan porque dicen que le roban el trabajo. Y bueno, bueno, y hace una reflexión sobre que tratan el patrimonio común como si fuera privado. Y después Andy hace una pregunta, dice, ¿conocen de algún caso en que alguien haya reclamado ante ante estas situaciones de copy fraud y si se ha podido revertir el supuesto copyright? O sea, En, si le en dan América como... Latina no, Ajá. no, en el artículo de Masone hay varios, están nombrados varios juicios contra museos, etcétera, pero en América Latina no conozco. Porque lo que sucede básicamente es que uno va a conversar y entienden. De hecho, es la historia en Uruguay. Nuestra relación con el Centro de Fotografía de Montevideo partió de una muy mala relación porque no nos querían dar o porque tenían todo bajo derechos de autor cuando no eran obras que tuvieran que estar bajo derecho de autor. Y hoy día son nuestros partners, porque fue todo un proceso de entender, nos estás enseñando buenas prácticas. Eh, entonces no fue necesario reclamar, simplemente reunirse, hablar y apoyar, porque son horas de reetiquetar todo, por ejemplo, que fue lo que de hecho hicieron. Pusieron un montón de fotografías con aviso de dominio público, cuando antes estaban con todos los derechos de autor reservados, por ejemplo. Y Acá, fue un proceso. perdón, no, no estoy bien. Eso. Hay otra pregunta. Acá una pregunta que está buena. Julián dice, ¿qué ocurre con las fotografías o digitalizaciones de objetos en dominio público? Por ejemplo, piensa en un repositorio digital de la Universidad Nacional de La Plata, que entiendo que es la sigla, que tiene colecciones arqueológicas digitalizadas y la pone con licencia Creative Commons, no comercial. Eso, el tema es, las fotografías, es una pregunta hacernos, ¿las fotografías tienen suficiente originalidad? Fueron sacadas con un buen ángulo, con buena luz, hubo un fotógrafo profesional que le puso un pienso para sacar esas obras que estaban en dominio público. Si la fotografía tiene un mínimo de originalidad y profesionalidad, sí, está bien ponerlas con eh, licencias Creative Commons. ¿Por qué? Porque no es la digitalización pura y dura, es una obra de una obra. Es la típica, el tema de si la fotografía es original, si la fotografía de una obra es original, sí puede generar derecho propio. Pero en realidad, si no la veo, no tengo ni idea de si es original o no. Sí, muchas veces se usa el criterio de si se están digitalizando obras en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. En 2 dimensiones está claro que no generan derechos nuevos porque es un escaneo donde es una mera reproducción. En 3 dimensiones empieza esto que dice Patricia El ángulo, caso. la luz, Sí, sí, tal cual. Acá Julián aporta algunos detalles más, o sea, habla de que tienen un protocolo para hacer las fotografías, pero bueno estamos más cerca de un caso límite, entiendo yo. claro, es borderline. Y hay que analizarlo foto por foto. Sí, en general, por ejemplo, también nos ha pasado a nosotros, hay un proyecto en Uruguay donde hay un archivo del patrimonio 3D que lo que hace es digitalizar monumentos que están en las plazas, monumentos antiguos, o sea, que ya están en dominio público, y, o sea, hacer un modelo 3D de eso. Y también es un caso límite, en nuestra opinión, eso no tiene derecho a autor, pero la persona que lleva adelante este archivo le ha puesto Pero licencia Creative Commons. Pero bueno, es la un cuestión es caso... que eso lo dirime, perdón, eso lo dirime un experto en ese tema. Porque si es necesario aplicar técnicas creativas para, no lo sé. Muchas veces yo lo que digo es, no sé, vamos a hablar con alguien que sepa de diseño 3D, por ejemplo. Tal Porque yo cual. siempre trato de pensar que no son obras derivadas o que son obras que no tienen originalidad, por lo tanto ni siquiera son obras, son materiales no protegidos.
pero nada, y hay que Sí. ver caso a caso. Bueno, Y están surgiendo varias preguntas, pero no sé si vos, dale. Pato, te quedan... Sí, una que... única, última y seguimos con las preguntas. Dale, Esto es dale, dale. una curiosidad que me parece que está bueno, pero está bueno porque esta ley está muy buena. En Chile plantearon en el año 2010, hay un artículo, además de generarse esos, los típicos delitos eh, contra el derecho de autor, hay un delito contra el dominio público. ¿Ah? O sea, que protege al dominio público. El artículo 80 dice que comete delito contra la propiedad intelectual y será sancionado con multa de tanto. El que se atribuyere o reclamare derechos patrimoniales sobre obras en dominio público o de patrimonio cultural común, que es nada, Chile tiene dos categorías de dominio público, pero no, no viene al caso. Y me parece que, o sea, esto tiene que haber consecuencias. Y es un país en el que dijo, no, apropiarse del dominio público, el copy fraud, en este caso, tiene que tener consecuencias y me parece que está muy, muy bueno este artículo. Y nada, seguimos hablando, dejo de compartir y hablemos preguntas, etcétera. Buenísimo, Pato. Sí, me parece que esto del copy fraud, eso, como, es que es muy interesante porque también se deben despertar casos de ustedes que les han pasado, ¿no? Entonces, Pero eh, ojo, perdón, con el tema copy fraud, no debemos confundir copy fraud con el derecho a decidir qué se hace con el objeto y quién accede al objeto. Cuando estamos hablando de obras únicas, por ejemplo. Eh, Ahí no hay nada que ver con copy fraud. El dueño del objeto es el museo, el archivo, y si no te quiere dar acceso, o quizá no quiere que otro lo digitalice, que no sea él mismo, y tiene derecho, pues derecho a propiedad del objeto. El problema viene cuando empiezan a ponerse carteles y reclamos en Internet o en las mismas salas de exposición que tienen que ver con el derecho de autor y si usted saca fotos puede ser denunciado No, esas amenazas o carteles no hay lugar. Y también las etiquetados con derecho de autor en Internet. Ahí es el tema. No podemos usar la lógica del copy fraud para obligar a un museo a que digitalice porque sus colecciones en derecho de autor no son digitales, por ejemplo. Eso no se puede hacer. buenísimo. A ver, Bueno, ¿qué otra? te voy leyendo Dale. algunas de las preguntas que quedaron. Hay una de Rosario que hace referencia a otro tema. Eh, bueno, cuenta un caso de un cronista municipal que saca o que publica fotos históricas en sus redes. eh, bueno, sin otorgar crédito, pero bueno, eso ya no estaría tan relacionado con el Es que dominio todo el mundo lo hace. público. Sí, sí. Las reglas eh, del derecho de autor no lo sabe nadie y nadie le importan, porque hay sí, mucho, todo lo que es circulación en redes, por ejemplo, de sí, fotografías de archivo y eso, aunque no estén en derecho, no estén en dominio público, la gente piensa que se puede hacer sí, sí, documentales viejos. Con que algo sea viejo y ya no esté en el mercado, las sí, personas dueñas, no las instituciones. Y ahí viene el tema, porque si lo que queremos es trabajar con instituciones, las instituciones tienen que hacer las cosas bien porque corren riesgos y además porque son instituciones. No es lo mismo hablar a nivel personal y tener tu archivo. Sos un colgado que le gusta digitalizar, hacelo. Pero otra cosa es una institución. Entonces, cuando claro, queremos trabajar con instituciones, tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlas correr riesgos o de cuidarlas, o de enseñarles bien cómo son las cosas, porque si yo quiero iniciar un proyecto de digitalización junto con la Biblioteca Nacional de Uruguay y no les advierto que existe dominio público pagante, inclusive con actividades sin fines de lucro, sería un error de mi parte, porque les estoy llevando a hacer algo que puede generarles un riesgo. Si la biblioteca decide correr ese riesgo, eso es otra cosa. Que yo creo que sí, o sea, hoy están todas decidiendo correr ese riesgo en Uruguay, porque si no, no existirían proyectos de digitalización.
Acá te hago otra pregunta. Vladimir dice, tengo a cargo un archivo huérfano y logré identificar a los hijos del autor. No sé si ellos pueden autorizar el uso de digitalización. Quizás Vladimir, no sé si está, quizás podés abrir el micrófono y contar un poco mejor el caso, Sí. porque no sé si entiendo, porque cuando es huérfano es que no Eh, sabemos. Entonces, dale, adelante. vale, bueno, hace un año recibí, es un archivo departamental que tiene alrededor de material de cerca de 200 años. Eh, Hay, bueno, cosas de 200 años, hay cosas del año pasado también. Y encontré uno de lo que más me interesó es un archivo fotográfico. Eh, y bueno, no sabíamos quién era el autor. Yo pedí asesoría acá en Colombia para ver cómo las leyes son muy laxas en temas de obras huérfanas en Colombia. Básicamente no sabes qué hacer. Pero iniciamos una campaña como tratando de identificar al autor, hicimos algunos talleres invitando a fotógrafos que creíamos que podían ayudarnos a identificar. No lo logramos y de repente ya unos 6 meses después, cuando ya había renunciado a encontrar el autor, por coincidencia encontré en Instagram una de las fotos que yo tenía en físico. Entonces logré escribirle a la persona y la persona me dijo, mira, yo soy el hijo del fotógrafo, él murió hace 50 años, eh, yo lo acompañé cuando él fue a dejar el archivo allí a tu oficina. Wow. De hecho me dijo, quiero enviarte todo el archivo que él tiene, que él dejó. Pero nosotros estamos en un proyecto de digitalización de ese material. Em, y bueno, yo logré tener una cita con ellos, los hijos firmaron algunos documentos donde volvían a hacer entrega del material porque ya no había registro Una de cuándo cosa lo es la entregaron, entrega del entonces, material, otra cosa es la entrega sí, de la autorización. Son cosas diferentes, ¿eh? sí. Y en ese documento del material pedimos o ellos autorizaron también el uso, la reproducción, la digitalización. Pues Excelente. porque ya tengo experiencia y pues ya sabía que lo íbamos a necesitar. Pero bueno, lo que me ha surgido después es qué tan válido es que hayan sido los hijos quienes Son hayan los titulares, hecho esa autorización. Sí. son los Y lo otro titulares. que me surge es que al final yo no sé si el autor ya había firmado como algún tipo de contratos con universidades o con otros espacios, eh, y es algo que Bien. me preocupa. A ver, Vladimir, dos cosas. Primero, está perfecto la firma con los hijos, tienen que ser todos los hijos. Donde sean tres y te firmen dos y el tercero se oponga, fuiste. O sea, los herederos, y hay veces que también es quizá un solo de los hijos, porque las herencias se hacen particiones y uno se queda con los derechos de autor y otro se queda con la casa, por decir algo. No creo que sea el caso de un fotógrafo, porque no es lo mismo que un gran músico que tiene, o sea, no es tan común, pero son los herederos. Yo te diría que te cerciores de que los hijos, si son los que queden vivos, firmen todos. Y con respecto a si se dio los derechos a un tercero, eso sale del registro. Los contratos que se firman de cesión de derechos no son oponibles a nadie, solo al que lo firmó, si no se registran en el registro que comúnmente son las bibliotecas nacionales. Entonces, la Biblioteca Nacional de Colombia, no sé si es que llevan el registro de derechos de autor, pero en el registro de autor de tu país debería estar. Si vos vas y preguntás, ¿este señor fotógrafo tiene algún contrato firmado aquí? Te van a decir que no. Vos tenés que ir a buscar un negativo de registro. Es decir, no, acá no figura ningún contrato al nombre de ese hombre. Perfecto, estás 100% seguro de que podés digitalizar y hacer lo que quieras. Y otra cosa, no sé si le hiciste firmar a los hijos, no solo que la podías digitalizar y publicar en internet, sino también hay que incluir cláusula Creative Commons. Es que la publicación sea con una licencia Creative Commons tal, porque para poner una Creative Commons, como no está en dominio público, tenés que ponerle
una licencia libre. Y para subir a Wikipedia, por ejemplo, deberías tener autorización para subir con licencia libre. Y eso debería estar también en lo que les hiciste firmar. Todo eso. No sé si quedó Genial. claro. Sí, bueno, entiendo que Sí, sí, vale, cualquier cosa. vale, vale, Bien. gracias. Sí. Buenísimo. Acá hay otro comentario de Luis también que dice que más allá de estas marcas de agua que se arrogan los derechos de autor, ¿no? Sobre obras en dominio público, en realidad también está bueno, es una buena práctica saber saber cuál es la fuente, ¿no? Aunque esté en dominio público la obra, para saber el contexto de la fotografía, bueno, o puede ser de otras obras, que en ocasiones, eh, por ejemplo, de una fotografía no es lo mismo que de una pintura, etc. No sé si te merece algún comentario, me parece que sí, o sea, yo estoy de acuerdo, pero bueno, no sé qué puedes O sea, aportar. que las fotos tienen un contexto con metadatos y con más, aunque tenga las Claro, o sea, por diferencias ejemplo, si se ortográficas, digitaliza una obra, saber quién la digitalizó, porque bueno, puede haber distintas digitalizaciones. Me imagino casos, por ejemplo, también en el caso justamente de obras como cuadros, hay distintas digitalizaciones que a veces el color es nada que ver una con la otra, o entonces saber de dónde viene esa digitalización. O sea, por ejemplo, cuando subimos a Wikipedia o cuando subimos a otro proyecto de cultura digital, y no digitalizamos nosotros, sino que tomamos una digitalización hecha por un tercero, si bien está en dominio público la obra, es una buena práctica decir de dónde sacamos esa digitalización. No es que nos puedan venir a hacer un juicio por no hacerlo, ¿no? no Pero tiene nada corre que ver más con por derechos de autor, tiene que ver con eso, aspectos técnicos y de trazabilidad, sin lugar a dudas. eso, tal cual. O sea, Sí. bien. Bueno, no encuentro ninguna otra pregunta. No sé si pueden hacerlo ahora, si les quedó algo pendiente. Y si no, bueno, vamos cerrando, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, y Bueno, me quedo revisando obras colectivas en México. Gracias. A ver sí. Y si. después, Pato, pasame, de nuevo, yo lo tengo por ahí el link. Después les vamos a compartir, mañana les voy a mandar un correo con los enlaces de la presentación, de la planilla y de otras cosas de los proyectos que mencionábamos, etcétera. Y también esta semana, en lo posible, vamos a estar subiendo, les voy a pasar el link a la grabación. eh, para que la tengan a mano de la clase. Bueno, recuerden que la próxima clase es el día 9 de octubre, es decir, el jueves que viene, no, el otro, dentro de 2 semanas, a la misma hora, con Carla Toro, y que ya vamos a hablar de Wikidata, ¿no? O sea, cómo traer todas estas cosas legales que vimos para el lado de Wikidata, cómo está estructurada la información en Wikidata y algunos aspectos relacionados. O sea, vamos a ver Wikidata en general y después algunos aspectos un poquito más específicos de Wikidata, de la estructuración de los datos de Wikidata en temas de patrimonio digital y dominio público. ¿Está? Muy bien. Bueno, Bueno, gracias por venir y seguimos. nos vemos. Gracias, nos vemos. Abrazos.